Entonces, antes de empezar a ingresar los vectores, colocamos un punto acá en el origen, nos va a servir como referencia. El punto A, usando la herramienta de punto, punto aquí. Solo verifiquen, porfa, que esté en la coordenada 0,0. Y ahí está. Entonces nos vamos acá a mover para que no nos siga generando puntos. Y nos vamos a la herramienta de vector. Este E1 está en el primer cuadrante, entonces lo voy a colocar de esa misma forma. No me voy a preocupar ahorita de que sea exacto porque cuando lo modifique ya va a ser exacto. Entonces voy a la herramienta de vector y selecciono, ¿verdad? Vamos a colocar vamos a dar un clic aquí y un clic en alguna otra parte del primer cuadrante. No importa si queda exacto, por el momento no tengan pena de eso, lo vamos a modificar. Vamos a mover esto un poquito para acá para que podamos ver las propiedades. Entonces aquí, para que no me siga generando más vectores, le doy a la herramienta de mover, lo selecciono y le doy propiedades. Entonces le cambio el nombre, este se va a llamar E1. E1. En la definición, esto es lo más importante. Vamos a colocar los paréntesis y le vamos a colocar que este vector es de 5.2, me parece que sí aquí, 5.2 por 10 a la 6. 5.2. Ya no le voy a colocar el 10 a la 6, ya que todo está en potencia de 10 a la 6. Eso es lo importante acá. ¿Cuál es el ángulo, jóvenes? Creo que 40, ¿no? 40 grados, así es, 40 grados. 5.2 a 40 grados. Y aquí donde dice nombre, le vamos a cambiar nombre y valor. Y lo importante de esto es que cuando le pongo nombre y valor me da las coordenadas, me da que en X este vector tiene 3.98 newton sobre coulomb y en el eje Y tiene 3.34 newton sobre coulomb. Una de las cosas muy importantes que también tienen que hacer ustedes es venir acá a la vista algebraica y ver que en realidad ustedes ingresaron el vector correctamente. El vector E1, 5.2, punto y coma, 40 grados. Quiere decir que tiene una magnitud de 5.2 y está en un ángulo de 40 grados. Estas de acá son las componentes que aparecen acá. 3.98 en el eje X y 3.34 en el eje Y. Ya tenemos entonces ingresado nuestro primer vector. Lo que sí les recomiendo es que no lo vayan a mover, porque si no se va a modificar. Entonces lo que sí voy a quitar yo es ese punto B que quedó de más. Y ya tengo mi primer vector en GeoGebra. Tenemos este otro vector que es de 50 grados a partir del eje X negativo. ¿Cuál sería el ángulo, jóvenes? Ya saben ustedes que mi referencia va a ser el eje X positivo. Eso sí es fijo, ¿verdad? Esta va a ser mi referencia. Sí, ya lo había indicado yo por acá. Desde ahí se van a medir los ángulos. ¿Cuál sería el ángulo del vector 2, jóvenes, medido desde el eje X positivo? ¿Cuál sería ese ángulo, jóvenes? Ya sabemos que de aquí para acá son 180 grados y nos están dando 50. Un ángulo ciento suplementario. veinte 120, por ahí vamos, por ahí más o ciento menos. treinta 130, ahí estamos, ¿verdad? Porque 130 más 50, estamos hablando de grados, esto me da 180, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes logren ver por qué se usa un ángulo y no se usa el otro. No vamos a usar este de 50 grados, muy importante, no se va a usar el de 50 grados, se va a usar el que parte desde el eje X. Muy bien, entonces todo esto, muy importante, quito todo esto para no llenar de números acá. Entonces no vamos a usar el de 50, sino que vamos a usar el de 130. Vamos al programa entonces, 6 a 130. Vamos aquí a vector, colocamos clic acá en el segundo cuadrante, movemos y después nos vamos a las propiedades. Este va a ser el vector de campo E2. Y la definición son 6 newton, 6 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, punto y coma, 130 grados. No olviden colocar acá el símbolo de grado. No van a poner coma, por favor, porque les va a generar un vector muy distinto. Es punto y coma para que les pueda generar lo que ustedes quieren. 6 a 130 es lo que tenemos acá. 6 a 130. Dijimos que las potencias de 10 no las vamos a tomar en cuenta ahorita porque todos tienen la misma potencia de 10. 6 a 130. Entonces ahí estamos. Le colocamos nombre y valor. Cerramos acá.
Quitamos este punto B que no está haciendo nada. Y me marca las componentes. En X tiene menos 3,86 y en Y 4,6. Aquí está, lo revisamos en la vista algebraica también que queda igual. 6 a 130 menos 3,86, 4,6. Que para el vector de campo 3 jóvenes, ¿qué ángulo le voy a indicar al programa que le coloque? A ver, ¿cuál sería el ángulo para el vector de campo 3? 180. 180, muy bien, Gramajo, así es. De nuevo colocamos entonces el vector sobre el eje. Como les digo, cuando ustedes colocan el vector, no se preocupen si no quedó exacto. Cuando le cambien las propiedades, ahí es donde va a quedar. Este mide 8 por 10 a la 6. Propiedades. Y vamos acá, es el vector E3. En la definición, 8, ¿verdad? 8 por 10 a la 6, pero pues no le vamos a colocar la potencia. Estos son 180 grados. No olviden colocar el símbolo de grado. Ahorita vamos a ver cuáles son las dudas, jóvenes. Y aquí donde dice etiqueta visible, nombre y valor, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Verificamos que así sea. Vector de 3, 8, 180. Componentes menos 8 en X y en Y 0 porque pues, no tiene componente en Y. Borramos el punto E que está de más. Vamos con el vector de 4 que es de 10. A ver, jóvenes, ¿cuál es el ángulo para el vector E4? Aquí tiene 30, pero está medido desde el eje X negativo. Yo lo quiero desde aquí. ¿Cuánto sería el ángulo para el vector E4? 210. 210, muy bien, ¿verdad? Porque son 180 más 30, 210, ¿verdad? Incluso pues aquí lo voy a indicar con la calculadora. Gracias, Enríquez. 180 más 20. Vamos a ver si son 30, ¿verdad? Gracias. 210. Fijamos las propiedades. Sería 10 a 210 grados. Siempre no olviden colocar punto y coma y este símbolo de grado, por favor. Nos muestra el nombre y el valor. Aquí están en la vista algebraica, tienen que verificar ustedes que se haya quedado lo que ustedes quieren, ¿verdad? 10 a 210, este punto que está de mal lo borramos. Vamos a ingresar entonces el vector E5. El vector E5 dice que es 5 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. A ver, Andrea Ríos, ¿cuál sería el ángulo para este vector? Si lo cuento desde el eje X positivo, para el vector 5. 270. 270, muy bien, gracias. Ya que son 90 de cada cuadrante, entonces 90, 90, serían 180 más otros 90, 270, así es. Vamos a manejar 270 entonces. Bueno, entonces el vector dice que mide 5 a 270. Entonces vamos a la herramienta de vector desde el origen, lo dibujamos. No importa si no quedan 5 por el momento. Y nos vamos a propiedades del vector, que sería el vector 5, ¿verdad? Entonces vamos aquí, le ponemos E5 y la definición, pues mide 5 por 10 a la 8, pero aquí solo estamos trabajando en la parte propiamente de la magnitud, no estamos agregando el 10 a la 8, ya que todo está expresado en 10 a la 8. Es como sumar términos semejantes, ¿no? Si usted suma 5x más 2x, simplemente suma 5 más 2, ya se entiende que es 7x ahí su resultado. Entonces tenemos 5, punto y coma, 270 grados. No olvidemos colocar el símbolo de grado, por favor. Y donde dice nombre, pues le ponemos nombre y valor. Y con ese vector ya estuvo. Aquí hay un punto B que siempre va a estar ahí sobrando, pues lo borramos. O sea, con mucho cuidado para no borrar el vector también. Vamos a la vista algebraica y verificamos que sí sea el vector que nosotros queremos, 5 a 270.
Aquí tenemos las coordenadas, miren, lo muestra aquí, lo muestra acá también. En X tiene cero, ya que no tiene componente en X, ¿verdad? No se mueve ni a la izquierda ni a la derecha. En Y es menos 5. Entonces ahí está el vector de campo es 5. Vamos a preguntar ahí a Enríquez, ¿qué ángulo le pongo al E6 desde la posición normal? Ah, 340. 340, muy bien, gracias. Ya que toda la vuelta tiene 360, ¿verdad? Entonces, 360, y como aquí hay un ángulo de 20, entonces se lo restamos, ¿verdad? Porque este vector no llega hasta acá, hasta el eje X positivo, sino que se queda antes. Y vamos a ingresar ese vector, ¿verdad? Lo dibujamos en el cuadrante que corresponde, desde el origen. En ese cuadrante no importa ahorita si no queda exacto, por eso lo vamos a modificar. Veamos que mide 5, perdón, mide 4, ¿verdad? 4 por 10 a la 6, entonces sería 4 a 340. Propiedades. Este es el E6. Y en la definición, pues vamos a colocarle ahí que está 4. ¿Verdad? 4 por 10 a la 8 newtons sobre Coulomb. Solo estamos poniendo 4 a un ángulo de 340. Y colocamos el símbolo de grado. Y le damos que muestre nombre y valor para poder observar las componentes. Entonces ahí tenemos esto. Nombre es 6, definición 4, punto y coma, 340. Aquí mucho cuidado, por favor, porque algunos ponen coma y no es coma, es punto y coma. En el nombre, ponemos acá nombre y valor, y ahí está. Podemos mover un poquito las coordenadas. Lo que sí que no vaya a mover la flecha, porque ahí ya le cambió el vector. Si usted mueve la flecha, es mejor que vaya de nuevo a propiedades y modifique la flecha, o sea, el vector. Entonces vamos a observar acá. ¿No? Y pues nos aseguramos, ¿verdad? Que sí sea lo que nosotros queremos. 4, 3, 40. Ahí está. Con eso ya tenemos ingresados todos los vectores, jóvenes. Si nos aseguramos que los vectores están bien ingresados, pues no hay problema. Ahora vamos a realizar la suma, que sería lo más fácil. Y vamos a expresarlo en forma polar. Entonces, muy importante, voy a hacer aquí una anotación. Vamos a decir que está en coordenadas polares cuando el vector se expresa con magnitud y ángulo. Vamos a poner aquí vector, magnitud y ángulo. Entonces, esto es coordenadas polares. O sea que nosotros aquí en nuestra vista gráfica estamos expresando esto con coordenadas polares. ¿Qué más? Y cuando ustedes hablan de coordenadas cartesianas, es porque se están expresando los valores x, y del vector. Entonces, componentes x, y. Entonces, coordenadas polares, el vector debe aparecer con magnitud y ángulo. Y en coordenadas cartesianas, el vector debe aparecer con componentes x, y. Por ejemplo, aquí en el vector E6, tenemos en primera instancia está dado en coordenadas polares, porque tenemos la magnitud y tenemos el ángulo. Y en segundo lugar está dado en coordenadas cartesianas, porque tenemos las dos componentes, componente x, componente y. Muy bien, entonces vamos a realizar la suma, que sería lo más importante, y ver dónde quedó el vector resultante. Entonces vamos a colocarle R, porque R es el indicativo del resultante, ¿verdad? Y como tenemos 6 vectores, así como les pusimos acá E1, E2, E3, con estos mismos nombres, estos objetos deben escribirse acá para que el programa le haga referencia a esos objetos. Entonces sería E1,
tal y como le pusimos a ese vector, más E2 más E3. Ahí nos va marcando un punto. Este punto nos está indicando que ya sumó los tres primeros vectores. Y este es, aquí, si yo sumara nada más los tres primeros vectores, esta sería la resultante. ¿Verdad? Pero vamos a seguir sumando. E4, pero mucho cuidado, con mayúsculas así como lo puse en cada vector. E5 más E6. Tenemos R es igual entonces a E1, E2, E3, E4, E5, E6. Entonces ahí está. Y nos da las componentes, ¿verdad? Nos dice que es menos 12,77 en X y en Y menos 3,43. Y se dan cuenta que apareció un puntito, miren, ese es el extremo del vector resultante. Pues este vector está expresado con las coordenadas cartesianas. Aquí le vamos a dar clic derecho y le vamos a solicitar que lo exprese en coordenadas polares. Y me quedan que es de 13,23, eso es lo que mide el vector, es la magnitud, y el ángulo es 195,03, contado a partir del eje X positivo. Desde ese punto hasta acá, 195,03. Bueno, una vez que la hemos cambiado a coordenadas polares, vamos a dibujar el vector, porque como solamente aparece un punto, vamos a usar acá la herramienta vector para dibujar desde el origen, un punto, un clic, y nos vamos hasta este punto, R. Y le damos a la herramienta de mover para que nos siga generando más vectores. Como pueden ver ustedes, me da nuevamente las coordenadas en forma cartesiana, ¿verdad? Coordenadas cartesianas. Vamos a darle aquí clic derecho para que nos pese coordenadas polares. Aquí le puso el nombre de U, pero eso no importa. Lo que sí importa es que coincida con la R que nosotros obtuvimos al sumar todos los vectores, que sería 13,23 a un ángulo de 195,03. Esto sería lo que está acá también, 13,23 a un ángulo de 195,03. Le colocó el nombre de U, pero no importa, ¿verdad? Porque nosotros ya le habíamos puesto R. Y a este vector R le vamos a cambiar un poquito sus propiedades. Aquí en el color, vamos a poner rojo, ¿verdad? Para que se distinga un poco más y que es el vector resultante. En estilo le vamos a colocar un grosor pues, que sea bastante notable. Y con respecto a la suposición que hicimos inicialmente, ¿verdad? No cuadra con esa suposición. En física sí sucede, ¿verdad? Nosotros a veces suponemos que va a quedar de una manera, pero ya al realizar la suma de vectores y todo esto, ya queda diferente a la suposición que se había hecho. A veces la suposición es bastante acertada, otras veces no es. Por ejemplo, acá teníamos la suposición que iba a quedar el vector resultante en esta dirección, ¿verdad? Pero no es así. Ya a la hora de hacer la suma, pues queda en esta otra dirección. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? El resultado que tenemos es de 13,23 por 10 a la 6 newton sobre coulomb a un ángulo de 195,03, por favor. La potencia que estamos manejando, repito nuevamente, es de 10 a la 6. Esa es la potencia. Entonces, todas nuestras cantidades, lo que son magnitudes, están expresadas por 10 a la 6. 13,23 por 10 a la 6 a un ángulo de 195,03.